Claro, claro. Impresionante, ¿no? Ustedes desde pequeño una eminencia. Haciendo justamente lo que me gustaba, porque alguien decía que el trabajo es tan malo que para hacerlo le pagan a uno. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una tarde, mañana, en donde estén viendo esto, muy buena. Aquí, hoy, en el podcast de NeoWix, tenemos a nuestro primer invitado, el profesor Hernán Romero López. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación para estar haciendo historia con ustedes. Así Mi mismo, historia va a estar ligada con la historia de este podcast y lo que ustedes hagan. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor que usted esté aquí. Y bueno, más que todo que una entrevista como tal hacia usted, quiero que esto sea más una conversación para conocerlo muchísimo más a usted. Una de las primeras preguntas que yo quería hacerle era, bueno, para nuestro público también, que nos dijera un poco más sobre su trayectoria, desde cuándo está haciendo locución, desde cómo se enamoró usted del periodismo, por ejemplo. Quisiera saber todas esas cosas. Yo comencé en la radio a los 11 años, cuando el director de la emisora Radio La Pascua, en Valle de la Pascua, me escuchó con unos compañeros de clase. Entonces se me acercó y me dijo: oye, tienes buena voz, buena dicción, ¿quieres trabajar en mi radio? Y ese mismo día comencé a hacer un programa a las 7 de la noche en Radio La Pascua. Sin preparación ni nada. Sin preparación, sin nada. Sí. Y lo cómico es que cuando llegué a la radio, yo esperaba que alguien me dijera qué hacer, y el locutor de guardia me dijo: aquí está una página con las canciones que vas a anunciar, y se fue. Y me dejó allí solo, como la canción Solito con las estrellas. Imagínese, usted, 11 años, solo en una radio, ponte ahí. Exacto. Vamos a ver qué sale. Exacto. Mi otra faceta, en la cual comencé también muy rápido, fue en la educación. Comencé prácticamente a los 10 años, porque yo colaboraba con los profesores en darle instrucción a los compañeros míos en materias como matemáticas, física, inglés y otras materias en las cuales yo iba muy bien. Y en el periodismo, como a los 12 años, comencé. Una hermana mía estaba en Maracaibo estudiando comunicación social, y entonces yo le escribía cartas que parecían relatos que en algún momento fueron a parar en algunos medios de Valle de la Pascua, y allí comenzó mi fascinación por la escritura. Y después, apenas llegué a Caracas, comencé como columnista del diario El Universal, sin haber empezado a estudiar comunicación social, porque en ese momento yo estudiaba Derecho. Wow. Y con el canto, mi hermano tenía un programa de música folclórica y andaba con los mejores artistas del momento, Enéas Perdomo, Ángel Ávila, y allí comenzó también mi afición por la música, tanto folclórica como universal. Claro, claro. Impresionante, ¿no? Ustedes desde pequeño una eminencia. Haciendo justamente lo que me gustaba, porque alguien decía que el trabajo es tan malo que para hacerlo le pagan a uno. Y entonces yo digo que si tú trabajas en algo que te gusta, para ti no es trabajo. Exacto. Para mí, hacer un programa de radio el 1 de enero no es trabajo.
porque me gusta hacerlo. De hecho, el año pasado hicimos el programa a las 9 de la mañana del 1 de enero en Radio Tropical, que es donde en la actualidad estoy con el programa Charlando Soy Feliz. Allí he tenido algunos programas como la revista de Hernán, que ya tiene 12 años en el aire, Emprendiendo con Hernán y Nelly, El Mundo de la Paz, un programa de corte jurídico con un alumno mío de oratoria que se llama Cultura Legal y Jurídica. Y ahora pues acá con ustedes, llevando un poquito de conocimiento a la gente de lo que hago. No, bueno, buenísimo. Usted lleva 60 años, si no mal recuerdo, haciendo locución, sí. Aunque es bueno que la gente sepa que locutor es el que hace cuñas. Mucha gente tiene la idea tergiversada de que si tienes una voz bonita, enseguida le dicen, oye, tienes voz de locutor. Cualquier persona puede hacer la moderación de un programa. Hace 2 días me llamó una alumna de un taller de oratoria que dicté en la caja de ahorros del 6CPC para que le explicara cómo obtener el certificado de locución. Y ella me decía, ¿por qué es que quiero moderar un programa? Yo le digo, tú puedes moderar el programa sin ser locutor, porque el locutor es el que hace cuñas. No todas las personas pueden hacer cuñas, aunque aquí en Venezuela mucha gente le salta a las leyes y entonces hay gente que no es locutor que hace cuñas. Claro, comprendo. Eso de hecho también me lleva a la otra pregunta que quería hacerle, que era que, pues, ¿qué piensa usted o cómo ve usted la locución ahorita mismo en Venezuela a la locución de antes, por ejemplo, de los años 80, 90? ¿Usted cree que la locución actualmente ha decaído o al contrario es mejor que ahorita? Bueno, fíjate, hay personas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, pero hay que darle crédito a las nuevas generaciones y yo pienso que no habrá nunca nadie en el renglón de locución como Renny Ottolina, considerado el número 1 de la televisión y de la radio venezolana. Pero antes los locutores tenían la voz gruesota. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Con el tiempo eso fue variando hasta el punto de que hay personas que son con voces antirradio, pero que tienen carisma y venden. Y lo que importa es que se venda el producto. No que tengas una voz de ultratumba, buenas noches, ¿cómo están? Y que no vendas nada. Exacto. Entonces hay personas que no tenemos esa voz sota, pero que nuestra voz le gusta al público. De hecho, una oyente me llamó desde Caicara del Orinoco para que le grabara una publicidad para su negocio, porque ella decía, yo cuando lo oigo a usted me enamoro. Y entonces el esposo le reclamaba, oye, pero ¿y entonces? Le digo, bueno, pero esto es un amor platónico. Claro. A ella le gustaba mi voz. Y en el edificio donde vivo hay personas que cuando me ven dicen, el hombre de la voz de oro. Entonces, esas son cosas que me dan razón en lo relativo a cómo se veía el locutor de antes y cómo se ve el de ahora. Claro. Por supuesto, para ser un buen locutor, igual que para ser un buen periodista, igual que para ser un buen filósofo, o sea, para ser bueno en todo,
hay que estudiar, hay que prepararse. Porque no es llegar a la radio, por ejemplo, y sentarse ante el micrófono y empezar a decir barbaridades, no. Hay que preparar el programa, hay que buscar la información que uno va a decir, y es muy agradable cuando uno habla con personas que dice, oye, hablar contigo es bueno porque tú puedes hablar de diversos temas, y eso es lo importante, que tú puedas hablar de diversos temas sin necesidad de recurrir a la computadora o al diccionario. Exacto, hablar con propiedad. Hablar con propiedad. En la historia de Venezuela se dice que los polímatas, según el diccionario, son aquellas personas que hablan de diversos temas con propiedad. Uno de ellos era Francisco de Miranda, Fermín Toro, Rómulo Gallegos, Renio Tolina, y que te comparen con personas de ese calibre es algo que le llena el ego a uno, pues. Claro, por supuesto, porque bueno, yo también lo considero así, que uno tampoco puede, pues como usted dice, soltar barbaridades de un tema que uno tampoco conoce. Es muy bueno también llenarse de cultura. Sí, el otro día estaba yo en Radio 1, por allá por 2017, y una señora del público me dice al aire, profesor, usted debería darle clase a fulano, fulano y fulano, varios locutores, que dicen cada barbaridad, y realmente a mí me da pena ajena cuando oigo a alguien decir cosas que no son. De hecho, yo estaba entrevistando al presidente de un organismo internacional y cada vez que le hacía una pregunta, él decía, bueno, y comenzaba. Bueno, cuando fuimos al corte le digo, mira hermano, has dicho 20 veces bueno. La muletilla. La muletilla bueno. Si vuelves a decir otra, se acabó la entrevista. Entonces mi compañera me dice, oye Hernán, no está siendo muy rígido. Y le digo, no, porque si yo soy profesor de oratoria, yo no puedo permitirme que una persona vaya a hablar mal en un programa en el cual yo soy el moderador, el entrevistador. Exacto, usted es profesor fuera y dentro del aula de clase. Exactamente, exactamente. Y en algunas oportunidades me he encontrado con gente que se molesta por algunas correcciones. Por ejemplo, en mi Facebook estaba un ex magistrado del TCJ y entonces el hombre escribe, la universidad tal le hará un reconocimiento a mi persona. Y yo enseguida le escribí, le dije, mira hermano, ¿cómo un profesor como tú puedes utilizar ese barbarismo? Entonces me dice, no, es que yo no escribo para literatos, yo escribo para el vulgo. Entonces le dije, no, pero no te preocupes, le digo, no te corrijo más. No, si puedes corregirme. Yo le dije, pues no, porque de una vez te voy a eliminar. Y así fui. Y hubo gente que me oye, pero tú sí eres radical. Y le digo, lo importante de una persona pública es hablar bien, porque cuando todo lo que tú digas, la gente va a pensar que porque tú lo dijiste, está bien. Exacto. Entonces mi persona no existe. Lo correcto es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. En ninguna parte, en ningún diccionario dice mi persona, su persona, tu persona. No. Entonces yo prefiero que me odies porque te diga eso o que me lo agradezcas, o tener a una persona que no le da ningún beneficio ni a mi Facebook ni a mi Instagram. Es decir, no me interesa tener a una persona exacto, como esa. Exacto, comprendo. Otra de las cosas, bueno, también me lleva al tema es que usted también se ha sabido como pues adaptar a las redes sociales bastante bien. Claro. Es importante actualizarse. Lógico. Uno
no puede nadar en contra de la corriente. Todas aquellas cosas que van surgiendo en el devenir de la historia son positivas. Claro, en algunas oportunidades la gente no les da el uso necesario. Por ejemplo, en Estados Unidos un muchacho utilizó el correo de una compañera en Instagram, puso una foto de ella y dijo, sexo gratis solo con una llamada. Y la niñita veía que mucha gente la buscaba y tal, y enseguida le decían que cuando iban a tener sexo con ella, y la muchacha se suicidó. Y la justicia norteamericana llegó hasta el muchacho que creó esa página fraudulentamente, y a pesar de que era un muchacho de 14, 15 años, está pagando pena por el crimen cometido. Como debe ser. Exacto. Entonces, las redes hay que utilizarlas todas en una u otra magnitud de lo que uno está haciendo. Por supuesto. Un tema que, bueno, ya lo tocamos hace unos momentos, pero que quería volver a sacar el tema, era que usted piensa que el talento, uno nace con talento o el talento se hace, uno puede formar talento. Uno nace con el talento, pero hay personas que no tienen el talento, pero con estudio pueden llegar a estar en un alto porcentaje de lo mismo que otra persona con talento. Lo que pasa es que el que tiene talento lo hace con mayor facilidad. En cambio, el que no nació con el talento, pero que estudia, puede convertirse en una persona exitosa. Continuando con el tema de las redes sociales, sobre cuáles son los cambios más notorios sobre la locución de antes, todos los medios de comunicación de antes, a ahora. Los medios de comunicación de la antigüedad eran como más serios, se planificaba mejor las cosas con anticipación para llevar a cabo un programa, una entrevista, un encuentro deportivo. Y en la actualidad los medios de comunicación masivos te dan esa facilidad para que haya más posibilidad de hacer las cosas con simplicidad y de la mejor manera posible. De hecho, ya en las emisoras de radio, cuando alguien tiene algún pequeño pelón, dice, esto pasa en los programas que son en vivo. Ya las transmisiones de los canales deportivos, por ejemplo, te dan la posibilidad de que en el mismo momento en que estás transmitiendo, te das cuenta de algo que pasó y haces la corrección. Antes no, antes los programas eran grabados y no había la posibilidad de que si un televidente, un oyente te hace una pregunta, tú puedas contestarle en vivo en ese momento. Eso, sin duda, es un elemento muy importante que se le añadió a los medios de comunicación social en la actualidad. Algo que también se entrelaza un poco con este tema y quería saber su opinión, es ¿qué piensa usted o qué nos puede decir sobre la falta de retención en los usuarios ahora mismo en las redes sociales? Venezuela, la gente de Venezuela, esto yo siempre lo digo, tiene generalmente mala memoria. Yo comencé a decirlo a nivel de política porque en la antigüedad, en la década 60, 70, 80, 90,
los partidos que reinaban eran Acción Democrática y COPEI. Entonces, ellos decían algo, proponían algo, ganaban las elecciones, no lo cumplían, y en las siguientes elecciones ganaba el partido de la oposición, porque estaba más frecuente la información del partido que está aspirando a ser dirigente. Y entonces por eso había esa alternabilidad en lo relativo a los periodos presidenciales y también del Congreso Nacional de la República. Pasa mucho con la gente en la actualidad que es tanto el caudal de información que recibes cada día que a mi juicio eso podría incidir en eso que me estás preguntando. Porque mientras más información tienes, más posibilidad hay en ti para ir cada momento conociendo más cosas de acuerdo a lo que ves, tanto en la música, como en el teatro, como en la televisión, como en el cine. Impresionante, bueno, increíble, sí, pienso que tiene mucha razón sobre eso. Creo que ya vamos a ir terminando, vamos a ir dándole un cierre. Si quiere decir algo más, decir sus redes sociales. Sí, es bueno que la gente sepa dónde ubicar a Hernán Romero López. Hernancito, como me dice mucha gente. Mi Instagram es Hernán Romero López. También @la revista de Hernán, uno de mis programas bandera. @charlando soy feliz, que es la dirección del programa que conduzco en la actualidad con el periodista Víctor Escalona, quien además es profesor universitario. Transmitimos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Tropical 990 AM. También a través de la web www.radiotropical.net.be, y mi número de teléfono es 0414-267-8414. Estén atentos porque a través de mis diferentes redes yo anuncio los talleres de oratoria, autoestima, producción radial, locución, lectura veloz y cualquiera otro que usted me solicite. Muchísimas gracias por estar en el programa, por responder a todas nuestras preguntas y bueno, hasta la próxima. Neovix.